Mariel Romero vive en Buenos Aires, Argentina. Ella es una dedicada angelóloga y investigadora, autora y terapéutica holística, reconocida por su profundo compromiso con el despertar espiritual y evolución de la conciencia individual y planetaria. Desde temprana edad, ha experimentado contactos con seres angélicos, lo que la ha llevado a convertirse en un canal espiritual angélico, facilitando a otros la conexión con dimensiones superiores de conciencia y autoconocimiento. Hoy, aquí, en el canal de Nicky Monique, Mariel Romero abre su alma para que tú también recuerdes quién eres. Qué gusto tenerla a ella, que haya venido al canal de ella, porque todo el mundo que viene aquí, ellos saben que los recibimos con cariño, que tenemos mucho amor para dar y segundo, esperamos siempre que con mucho amor esas personas nos enseñen un poco y un poquito más. Y esta vez le tocó a Mariel Romero de Argentina, de esa Argentina que tenemos también tanta gente que nos viene a visitar, qué gusto. Mariel, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Moni. Bueno, y muchas gracias también a toda la gente que te sigue en tu canal. Para mí es una alegría, como te comenté hoy, de poder estar con vos compartiendo este tema de los ángeles, que en realidad son ellos los que enseñan, son ellos los que nos revelan y nosotros, bueno, siempre un pasito más aprendiendo de esto que es el cielo, ¿no? Para nosotros. Yo leí todo tu currículum vitae, que es la vida de lo que ella hace diariamente, pero está ella tan metida en esto de la angeología, eso es lo que le gusta, así es como ayuda a la gente, y lo único que puedo decirte es, enséñanos y cuéntanos cómo empezó todo esto, Mariel. Bueno, esta historia tan especial para mí empezó hace más de 2 décadas atrás. Prácticamente hace una vida entera que estoy junto a los ángeles porque ellos no se han ido de mi vida nunca. Estamos de alguna manera compartiendo experiencias juntos y que me trajo esta experiencia primera de los ángeles ha sido mi propia hija. En el año 1994 nació mi primera hija y vivió muy poquito en este plano, tan solo media hora, pero durante todo el embarazo previo ya tenía esa conexión y empecé a despertar con ella. Y luego de que ella trasciende, 3 días después, bueno, con todo lo que uno siente como madre y como persona de haber perdido a alguien, ¿no? Tan querido y tan cercano a uno. Un hijo es una parte de uno. Entonces, cuando suceden estas cosas, uno no sabe muy bien qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa. Y más allá del duelo natural que uno puede llegar a tener, ahí empecé a sentir otras cosas. Desde este lugar, después de tanto tiempo que ha pasado, puedo decir que recién a partir de lo que sucedió comencé a ser sensible a la vida. Y vos me podrías decir, bueno, pero ¿cómo es eso, Mariel? Sí, realmente empecé ahí a sentir todo, como antes no lo había hecho. Y en esos 3 días, después de esos 3 días, cuando llego de la clínica, a mí me realizan una cesárea, o sea que fue algo muy especial todo lo que fue el proceso de poder acercarme a ese ser durante el embarazo, porque es ahí donde en realidad comienza todo, antes de dar a luz. Y luego de uno darse cuenta que en realidad nunca tuve un dolor, ni siquiera con contracciones, nunca tuve absolutamente nada, con ella y con mi hijo Gonzalo, que después nace 15 meses después, nunca sufrí de ningún dolor. Y eso también me llamó la atención, era algo especial todo lo que sucedió con ella. Y cuando llego entonces a mi casa, lo que hago es, bueno, tratar de recuperarme, tratar de dormir y descansar, porque hacía más de 2 días que no dormía. Y en un momento donde estoy dormitando, porque tampoco podía conciliar el sueño más allá de lo que, bueno, el cansancio
que tenía tampoco podía decir, bueno, voy a liberarme de lo que pasó. Era algo muy fuerte, porque no era solamente el hecho, era algo más que estaba sucediendo y que después comprendí que el mundo espiritual se estaba abriendo. Por eso también sentía tanto todo, absolutamente todo. Y cuando estaba en ese proceso de dormitar, en un momento dado, no sé cuándo fue, abro mis ojos y veo que al lado de mi cama había dos seres de luz mirándome. Y eran una figura como nosotros los humanos, pero estaban con una especie de hábito o de vestido blanco, no sabría decirte bien qué. Incluso ellos eran translúcidos, podía notar eso. Me sorprendí muchísimo porque era la primera vez que me pasaba esto, era la primera vez que podía tener este contacto con ellos, y lo que pensé dentro mío es de preguntarle desde el corazón quiénes eran y por qué estaban ahí. Sin embargo, ellos se limitaron a irradiarme hacia mí un amor que no es de la tierra. No te puedo describir la sensación porque no era una sensación en el corazón, era una sensación en todo el cuerpo. Todo mi cuerpo sentía ese amor y esa energía que ellos irradiaban, como respuesta a esta pregunta que yo les hacía: ¿quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? Y en ese momento pasó algo que, bueno, que me hizo recordar experiencias que tuve desde muy chiquita, que fue esto de los viajes astrales, que con el tiempo supe que podía hacer esto, que podía desprenderme de mi cuerpo y vivir experiencias en esa cuarta dimensión y aprender de la vida, porque en definitiva todos venimos a eso, a aprender de la vida. Y es ahí que en ese momento ellos me toman de la mano y me llevan con ellos. Me llevan a un lugar que luego reconocí que antes había estado en ese lugar, le pude poner un nombre. Ese lugar se llama los registros acásicos. Es una dimensión donde existe una gran biblioteca donde están todos los hechos de la vida de cada uno, todo lo que uno realiza. Y vi una puerta y vi un lugar con unas escaleras muy antiguas, un templo. Ellos me guiaban. Yo estaba ahí, consciente totalmente, podía decidir si pararme a mirar un libro, si mirarlos a ellos, podía decidir en base a lo que sentía y a lo que estaba experimentando. Era algo totalmente consciente. Y en ese primer contacto veo un grupo de almas, de seres de luz. Por eso yo le digo que son almas que están en el cielo, que son parte de mi familia. Así después lo confirmé, que me miraban. Entonces yo muy curiosa, desde ese primer momento en adelante me gustaba preguntar y ver todo lo que pasaba, y por tanto quería verlos, quería ver quiénes eran, quería ver si reconocía a alguien, a lo cual ellos me sorprendió de que se negaran, que dijeran: no, nosotros no importamos, vos tenés que mirar lo que tus ángeles te están mostrando. Y bueno, eso realmente, recordar esto es movilizante, porque fue la primera experiencia que me cambió la vida, cuando ellos me mostraban una pequeña planta en forma de bonsái llena de flores blancas, que estaba iluminado por un rayo de sol. Y en ese momento, el ángel que tenía a mi lado, que siempre me apoyaba su mano en el hombro derecho como para contenerme, para guiarme, y en las próximas experiencias eso se iba a repetir muchas veces, me decía que observara porque eso era algo importante para mí. Y al observar, de repente vi que hubo como una ráfaga de brisa o de viento que desprendió todas las flores de ese pequeño árbol, de ese pequeño bonsái,
Y en ese momento sentí, Moni, toda la sensación y la angustia de la pérdida. Era como que esa forma de que el árbol perdiera todas sus flores era de vuelta enfrentarme a ese momento. Entonces, inconscientemente quise juntar las flores y volvérselas a poner al árbol. Y este ángel me sostiene, me dice, no, no, no hagas eso, no, esto es un símbolo. Observa bien lo que está sucediendo y tranquila, como tranquilizándome, y me dice, ¿ves este árbol? Sí, le decía yo interiormente, ¿no? Porque no hubo palabras, siempre era todo desde el corazón y telepáticamente. Bueno, este árbol tiene vida. Y las flores que vos vistes caer, en realidad fue un momento, pero el árbol es lo importante y el árbol va a volver a dar sus flores. Entonces en ese momento entendí todo. En realidad entendí que ellos estaban transmitiéndome que la vida continúa, entendí que me decían que ese ser que había nacido a través mío, que era mi hija, estaba viva y que todo es un continuo renacer dentro del universo, dentro de la vida, dentro de este mundo. Y en ese momento yo sentí una paz impresionante que me llegó y me atravesó por todo mi cuerpo y de alguna manera esa paz nunca me dejó. Esa paz sigue conmigo siempre. Eh, Creo que más allá del amor fue este sentido de paz el que me lleva adelante en todo lo que hago y es el que me muestra el camino. Hermoso. Aquellos que están mirándote y escuchando lo que acabas de decir, que duele tanto y que es tan doloroso para las madres, los padres, para los familiares que han tenido que perder un hermano, un hijo, un sobrino, y saben de lo que es el dolor, um, y que esa fábula, como ese es lo que te muestran en esa planta, estaba tan hermosa y de un momento a otro viene ese viento y se lleva todo. Eso es prácticamente lo que cualquier ser que pierde a alguien siente. Y yo te pregunto, Así es. ¿y ahora a dónde estás? Ahora a dónde estás porque estás ayudando a tanta gente, el contacto de angeología y la vida que tienes con los ángeles, a cuales muchos como yo creemos y amamos y que sabemos que es existente para el proceso de evolución de esta experiencia de tierra. Ahora, ¿a dónde estás, Mariel Romero? Desde ese primer momento, Moni, pasaron muchas cosas. Volví a ver a mi hija, con el tiempo pasaron cosas en mi familia donde ella estaba presente, donde afirmaba este camino, y volví con ella juntas un día, me vino a buscar y volvimos a ese lugar de los registros donde en ese momento nos esperaba un libro dorado que los mismos ángeles nos guían y nos muestran, donde nosotros pusimos las manos cruzadas. Ella pone la mano en una de las páginas que estaba en blanco y yo pongo mi mano en la otra y todo el libro se vuelve dorado. Y la voz del ángel dice, bueno, esto ya está hecho, ya se completó. Fue como una seguridad de algo que en su momento entendía, pero que necesitaba como completar el para qué, ¿no? Y el para qué es que estamos juntas, que nunca nos hemos separado realmente para ayudar a la gente a despertar. Esa es, digamos, la misión que nosotros tenemos. Y en el proceso, más ángeles vinieron a mi vida. Ya no solamente comencé a ver mis ángeles, sino que empecé a ver los ángeles de las otras personas. Y con el tiempo, mi anhelo es ayudar a las personas a que puedan conectarse con los ángeles. Y de hecho esto es lo que estoy haciendo actualmente, lo que siempre he comunicado. Este contacto con los registros me ayuda a ver no solamente a los ángeles, sino también a esos guías, que muchos son familiares nuestros, que están ya en el otro plano, en un plano superior de conciencia, que son capaces de acompañarnos.
¿Qué vivencias he tenido? Bueno, cantidad de experiencias, porque en realidad luego llegan los maestros, llega la preparación, ellos hablan en principio que iban a ser 4 años, donde me iban a preparar energéticamente, porque lo más fuerte es poder sostener la energía del plano espiritual, no es fácil, y me pasaron muchas cosas, me costó mucho reponerme emocional, físicamente, y aparte, imagínate que más allá de todo eran prácticamente casi todos los días tener manifestaciones de los ángeles en mi vida. Así que bueno, fue muy fuerte, sigue siendo muy fuerte porque el contacto nunca se detuvo, las manifestaciones tampoco, lo que creció por ahí es la responsabilidad. Y después de tanto tiempo, también la alegría de ver las cosas que son regalos para mí de conexiones con almas, de volvernos a encontrar aquí en este mundo, sabiendo que es algo realmente especial, ¿no? Que realmente hay un propósito, un sentido de vida y un camino donde lo más importante es aprender de la vida, lo más sagrado que tenemos es la vida. Quizás muchos están preguntándote, Marieli, ¿cómo ves esos ángeles y cómo pudiéramos nosotros pedir por esos seres que han partido y que ya no nos hablan, ya no nos llaman, ya no nos visitan? Cómo haría la gente para caminar en ese camino que a lo mejor te ha tocado tan fuerte para hacer? Sí. Cuando, bueno, me fueron pasando todas estas cosas y más, porque en realidad son cantidad de experiencias y de vivencias, me di cuenta que en realidad siempre ellos están con nosotros, siempre, siempre están. Lo que necesitamos muchas veces es despertar nosotros, ser más sensibles nosotros al mundo espiritual y aprender cómo se percibe el mundo espiritual. Esa es la gran práctica. E incluir a nuestros seres queridos, no desde el dolor, aunque a veces eso es muy difícil porque somos seres humanos y cada uno tiene su proceso, pero sí incluirlos desde este conocimiento de que ellos en realidad estando donde están, son felices y que tienen el contacto con nuestro mundo. Ellos están muy atentos siempre a lo que nos sucede. Y este proceso de liberación álmica, que es lo que nosotros tenemos que aprender, porque a lo mejor estamos aquí y no estamos liberados, o estamos en cualquier lugar del universo y necesitamos aprender la liberación, que es la libertad del alma, la libertad de la conciencia, que muchos de estos seres tienen, muchos de nuestros familiares ya han podido hacer ese proceso y por eso nos guían. Hay leyes universales que no se pueden modificar y en ese proceso ellos cuidan muy bien quiénes van a acercarse a nosotros y quién no. Y por eso no todos los familiares que están en el otro plano son nuestros guías, sino que son algunos que son muy especiales. Y la conexión madre-hijo es una conexión muy especial porque en realidad nunca se rompe. Ninguna conexión desde el amor se rompe. Pero al tener ese contacto de madre, hijo o hija, es un lazo que está permanentemente vivo. Por eso hablarle a nuestros seres queridos o a nuestros ángeles como si estuvieran aquí presentes, hacerlos participar de nuestra vida, desde un lugar de alegría, desde un lugar de vida, porque en realidad todo en el universo es vida, no hay algo que no tenga vida. Y así como en ese primer momento los ángeles me afirmaban que era una realidad, que la vida no se corta nunca, ni siquiera con el tránsito de la muerte, lo que nosotros llamamos muerte, es una transformación. En todos los aspectos de nuestra vida nosotros tenemos que recuperar ese sentido de trascendencia, recuperando el sentido de la vida, de nuestra vida como una totalidad dentro de la eternidad. Me voy a los libros akáshicos, los registros akáshicos, cuando defines y dices que allí te asisten los guías, los ángeles,
cómo ellos son y cómo se ve este lugar. ¿Nos pudieras decir? Bueno, los ángeles en realidad muchas veces han estado viviendo en la tierra. De hecho, es como una cuestión a veces necesaria para la sabiduría álmica, poder haber tenido una experiencia estando en este mundo físico. Y muchos de estos guías nos conocen muy bien y conocen eh, todos los procesos que tenemos como seres humanos y como alma. Entonces, ellos son nuestros ángeles como nosotros. A veces hay ángeles que pueden verse con alas, hay ángeles que en determinado proceso de su, digamos, movimiento dentro de la luz, porque ellos son luz igual que somos nosotros. La luz no es una condición de maduración, la luz es una condición de naturaleza. Como decir, una mesa está hecha de madera. Bueno, el cuerpo humano está hecho de orgánicamente, biológicamente, y el alma es luz. No hay ninguna otra condición agregada. No es tampoco algo que defina un ser maestro o un ser que todavía le falta desarrollo. Y hay niveles. Lo que nosotros conocemos dentro del mundo celestial es que cuanto más conciencia hay, más luz existe en ese ser. Porque su alma crece, porque su cuerpo álmico se desarrolla, porque, bueno, tienen sus leyes que así como un ser humano desde pequeño va creciendo, los ángeles también de alguna manera poco a poco van incorporando, digamos, como ese cuerpo espiritual cada vez más grande hasta llegar a ser un sol. El sol y la tierra son seres conscientes también y sostienen la vida. Entonces, a veces es muy difícil comprenderlo, pero si nosotros vemos la vida y todo lo que nos rodea, el cielo, las estrellas, tenemos que empezar a ver que todo eso es vida y todo, donde existe la vida, existe la conciencia. No, y si existe vida, conciencia, también existe el amor. Estas tres cosas no están separadas. Por eso cuando un ser de luz o un ángel evoluciona cada vez más, tiene más conciencia de esa luz, más conciencia de ese amor, ¿no? Y más conciencia de ese servicio. Eso es lo único que diferencia a los ángeles de los seres humanos, digamos, que todavía están dormidos, o de otros seres, de otras almas, de otros espíritus. Ellos son conscientes de que existe una voluntad suprema, conocen muy bien a nuestro Creador y le sirven. Conocen muy bien a los grandes maestros espirituales y trabajan junto con ellos y les sirven. Y trabajan también con toda la humanidad. Ellos están dispuestos por esa conciencia suprema para asistir a toda la humanidad. Entonces, fíjate que por ahí de una pregunta se abre un abanico y es inconmensurable lo que podemos llegar a encontrar y a conocer y a descubrir de estos seres. Cuando ayudas a la gente, este tema de Los Ángeles me emociona, me encanta. Cuando ayudas a la gente, cuando alguien te llama a pedirte ayuda acerca de, léeme los registros akáshicos, dime qué es lo que pasa o a dónde vas, qué es lo que usualmente haces para ellos. Si esa conexión se abre realmente de una forma preciosa también, porque lo que ellos enseñaron es que en ese momento no solamente hay una conexión consciente, hay una información, sino que se abre un portal que es como ese portal que atravesé la primera vez, donde ese templo de los registros acásicos, que es una dimensión, existe. He estado eh, reconociendo ese lugar durante varias experiencias que he tenido, bueno, esa bendición de poder vivirlo, ¿no? De poder reconocer ese lugar. Y muchas veces se lo describe como un templo de luz, un templo que existe dentro del universo. Yo lo veo como suspendido en el cosmos.
donde hay seres guardianes que se llaman maestros o guardianes de los registros, porque cuidan, digamos, las aperturas, no de ese templo, porque en realidad es un templo energético, es una dimensión de luz, sino cuidan sobre todo el tema de la frecuencia, que ninguna frecuencia que no corresponda y no tenga, digamos, el permiso de ingresar pueda llegar a ese lugar. O sea, uno llega siempre con un permiso, con una frecuencia adecuada, que es la frecuencia de nuestro corazón, del amor, de la compasión y el querer aprender sinceramente. El alma que quiere aprender sinceramente, la persona que con humildad se deja guiar por el mundo espiritual, entonces es ahí donde se logran los mensajes. Eso por un lado. Entonces, muchos lo ven de distintas formas. Algunos ven una puerta, algunos ven este templo, otros ven solamente la biblioteca o la escalera. Yo en distintos momentos pude ver todo esto que menciono. Pero al principio, cuando no sabía nada, solamente veía el recuadro de una puerta totalmente luminosa, blanca, una luz blanca incandescente, donde yo veía moverse seres, ángeles del otro lado. Y en el momento que me llevan, después de esto que pasa con mi hija, atravesamos esa puerta y llegamos al templo y puedo ver que la escalera es muy concreta y que el lugar es muy concreto en esa dimensión. Realmente existen ahí todos los registros de cada alma. Y vos me preguntabas qué es lo que sucede cuando nos conectamos. La conexión siempre se tiene que dar desde el amor porque es la frecuencia que va a permitir que las almas y los ángeles se acerquen. Los ángeles no admiten una frecuencia que no sea de contención, de armonía, de amor, de mucha delicadeza. No, no podemos conectarnos como lo hacemos en la vida cotidiana. Necesitamos un ambiente de meditación profunda, de conexión profunda. Y ahí es donde ellos habilitan ese contacto con los permisos adecuados, y desde el amor se acercan los guías de la persona y puedo ver a estos seres. Mi manera de conectarme es siempre con los ojos cerrados. Yo nunca, aunque la persona esté presente, yo siempre voy a trabajar con los ojos cerrados en todo momento, porque es ahí donde puedo ver el otro plano, donde puedo ver esa otra dimensión de luz. Y bueno, y ahí es donde se inicia un diálogo que va creciendo, un diálogo que es eh, a veces en silencio, a veces se permite que se pregunte, hay un momento en que se pregunta. Y bueno, es una experiencia muy especial, que no todos están abiertos, porque a lo mejor es la primera vez que escuchan de esto, a lo mejor no han tenido la oportunidad de sentir a sus ángeles, pero lo que sí ocurre es que las personas, no solamente mi canal, no solamente eh, uno que tiene esa conexión, sino que en ese momento la persona que asiste comienza a sentir a sus seres queridos, comienza a sentir a sus ángeles y muchas veces puede incluso verlos. Eso es algo que, bueno, para mí es muy especial, ¿no? Tengo que hacerte una pregunta que quizás le ha sucedido a alguien de los que nos están escuchando. Así como podemos darnos cuenta cuando alguien que es familiar se nos va y podemos enterrarle y darle la sepultura o esto de la cremación, también existe esto de diferente tipo de muertes, como una persona que dice, nunca encontré mi hija, mi hijo, mi familiar, se fue o lo mataron o nunca volvió. ¿Qué, ¿Cuál es la esperanza que los ángeles te dan para comunicarle a ese tipo de personas? Porque a veces la misma depresión, la misma ansiedad, la misma búsqueda no los hace ser felices. Y has mencionado eso que dijiste, ¿no?
que tarde que temprano llegará ese momento del reencuentro entre nuestros seres queridos. Sí, ese es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos. Y creo que también se asemeja a una trascendencia física, porque cuando sucede, tampoco sabemos cómo está ese ser, dónde está o si está bien. Y eso depende mucho de la persona y mucho de sus guías, porque en realidad ellos son los que permiten que la información se dé, permiten que las cosas sucedan. Lo que sí siempre te puedo decir, más allá de la información, es que se recibe esa energía, se recibe esa seguridad y se recibe esa conexión más allá de las circunstancias. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros no somos seres limitados. No nos detiene una circunstancia, un tiempo, un lugar o un momento. El alma es multidimensional. Esa también fue una de las primeras enseñanzas que ellos nos decían. Entonces, eh, la conexión álmica sirve para, digamos, mitigar esas ausencias. La conexión álmica sana al poder comprender que cada ser vino a experimentar y experimentar absolutamente todo, desde un bebé que por ahí se enferma, que uno no entiende por qué tiene que suceder eso, pero en realidad yo pude ver a mi hija y mi hija en todo momento había sido y es en realidad, porque todavía sigo contactando con ella, un guía espiritual, una mujer completa, desde el primer momento que ella llega a mi vida y que no es el momento de nacer. Ella llega incluso antes de quedar yo embarazada. Las almas no tienen limitación. Todo lo que vivimos acá son simplemente circunstancias. Tengo dos preguntas porque eso me dejaste sorprendida de que ella viene antes que naciera y me hiciste ir allí al libro de la doctora Fabiola Verón, quien era una psiquiatra y ella en su libro describía, igualmente como los libros que tú tienes, ella describía cómo los ángeles la habían llevado a conocer su mamá antes de nacer y luego también los ángeles la llevan nuevamente el día pues que ella ya tiene su nacimiento. Así que esto es verdad para aquellos que quizás no entendían o no creen que esto nos ocurre quizás a todos, Mariel. Exactamente, sí, son cuestiones que son propias de la naturaleza, no de las creencias. Eso es lo que aprendí con ellos. De hecho, en estas conexiones muchas veces he podido contactar con las almas de los bebés que estaban por nacer, en esa mamá, en esa persona, en esa mujer que venía a verme. Incluso me daban el nombre que ellos iban a tener cuando nacieran. Eso fue una etapa muy, muy hermosa, donde asiduamente esto me pasaba mucho con los bebés que iban a nacer. Y lo más curioso es que los padres, con el tiempo, o las madres que se contactaban, de luego me decían que les habían puesto ese nombre, que habían sentido, porque lo sentían como tal. Eso para mí era muy, muy fuerte también, enterarme de eso, pero sí los puedo sentir y no como una condición. Yo nunca sé lo que va a pasar. Yo nunca me propongo ver, simplemente muchas veces digo que simplemente cuento lo que puedo ver y sentir, nada más que eso, y me limito a eso. ¿Qué pasa cuando las experiencias de casi muerte, para muchos que dicen, tuve este accidente y no morí, pero fui, y usualmente los guías, yo voy a decir mejor, los ángeles llevan a estas personas y estas personas vienen
completamente renovados, vienen completamente a cambiar su vida y quizás hacer una vida nueva que los conlleva a ayudar a otros. ¿Sabes tú algo de esto, acerca de estos casos? Claro que sí, y aparte es algo muy especial porque ahí hay varias cosas que se dan en conjunto. En realidad no solamente la experiencia de casi muerte es la que despierta, porque eso que decís vos y describís es una persona que despierta. Una persona despierta sabe que tiene que asistir en lo posible a quien lo necesite o llegue a su vida o lo solicite. Eso es un servicio natural en el universo, que no es exclusivo de los ángeles, sino que nosotros los seres humanos tendríamos que ser todos así, tener todos así una vida de aquel que va y después vuelve de esa experiencia de muerte por unos segundos o por unos minutos. Entonces, ahí no es la experiencia exclusiva de ir al límite, porque también, como en el caso mío, una pérdida puede despertarte, un accidente que no termina en esa experiencia también puede despertarte, una enfermedad, eh, alguien que parte en tu familia, que a lo mejor no tenés contacto, pero sin embargo álmicamente están conectados y en el momento en que se van, despiertan a sus seres queridos. Entonces ahí es el tema de poder despertar en realidad y que esos eventos son como especies de sacudones que te da la vida como una oportunidad. Y el segundo gran tema que está en este proceso, ¿no? En estos, digamos, casos que se dan y que tengo varios para historias hermosas y muy fuertes para contar, es el tema de que ellos siempre quieren que nosotros sepamos que existen, que el cielo existe, que las almas iluminadas existen, que los ángeles existen, que los guías espirituales que forman parte de nuestra familia álmica existen. Ese es el gran mensaje que muchas de las personas que vienen de esas experiencias mencionan como un recado especial para toda la humanidad. Voy a decir de esta manera, día a día la gente ha perdido la fe en los ángeles, ha perdido la fe en Dios, en el mismo creador. Día a día la gente ya ni siquiera, hay gente que se burla, dice que Jesús nunca existió, que no existen ángeles, pero esa raíz de la mentira que se nos ha dado con esto de el odio entre religiones y diferentes denominaciones religiosas, ¿pudieras tú explicarnos en la mejor forma este punto de por qué es una realidad y de dónde venimos y nos vamos? Sí, en realidad lo que vos estás comentando es una muy buena pregunta y es muy compleja de poder responderla en toda esa profundidad, ¿no? Y en toda esa complejidad. Por eso yo voy a compartir lo que estos ángeles a su vez han dado como mensajes para la humanidad. Y lo que estos que ellos ya son maestros, ¿no? No son simplemente ángeles protectores, sino que están enseñando, están dando una sabiduría celestial, una sabiduría cósmica, como nosotros lo podamos interpretar. Ellos en el primer momento cuando me hablan de esta preparación me dicen que voy a tener 4 años de preparación energética para poder sostener la energía de los mensajes y las experiencias que me van a hacer vivir. Y esas experiencias que me hacen vivir es recordar mis propias vidas y llevarme en viajes donde me iba encontrando, en lugares donde reconocía que había estado viviendo en otras vidas, donde reconocía cierto tipo de sabiduría y podía a su vez reconocer otras almas, como que ya habíamos estado unidas, esto de la continuidad. El segundo paso es que empiezo a tener contactos con seres cósmicos o con otras civilizaciones,
otras razas que no es la de la humanidad de superficie, que han estado siempre acá. Y estos maestros que en un momento llegan a contactarme a través de un apagón muy grande que hay aquí en la ciudad de Tandil en el año 98, donde después, bueno, suceden otras cosas, otras experiencias, otras personas en esta misma ciudad, pero más allá de eso, el mensaje que ellos dan es que venía una gran transformación. Y esta transformación ellos lo definían como que iba a ser desde la raíz y que todos íbamos a tener esta transformación, nos iba a tocar de cerca esta transformación, y la palabra que ellos utilizaban era que no estábamos preparados para llevarla adelante. Por eso ellos iban a asistir, tanto nuestros ángeles como otros seres. Y es ahí donde yo empecé a hacer las mismas preguntas que vos me estás haciendo hoy, las empecé a hacer en ese momento y empecé a buscar en ese momento. Ni siquiera aquí en Argentina, año 98, no había internet, no había forma de tener información, ni siquiera en los libros, no existía. Lo que ellos me compartían, no existían los libros. Entonces empecé a trabajar directamente con ellos. Empecé a recibir información directamente con ellos y fue la elección que tuve. Por eso no dependo de escuelas, no tengo, digamos, grupos estructurados, porque sí tengo mucha gente que me sigue y que me permiten muchas veces acompañar. Entonces estaba sola con ellos, aprendiendo de estas conexiones, de estos mensajes, donde ellos me iban informando lo que iba pasando o lo que íbamos a vivir. ¿Por qué era importante que estuviéramos preparados para esta época? Porque esta época es un tiempo de pruebas, es un tiempo, el llamado fin del tiempo es en realidad un tiempo de pruebas para la persona, sí, pero sobre todo para el alma. En este momento se está desarrollando una guerra espiritual, justamente donde la fe es la que está siendo cuestionada. ¿Qué es esto que vos decís? Hay cantidad de iglesias, de creencias, de religiones, de grupos. Entonces, ¿qué es? El mensaje cambia, el mensaje es distinto, la naturaleza humana es distinta. No, la naturaleza humana siempre ha sido igual ahora y hace cientos de miles de años. Y el mensaje espiritual ha sido siempre el mismo. Lo que cambia y lo que, digamos, nos confunde es que no lo sabemos interpretar. Entonces hay muchas interpretaciones para un mismo mensaje. Bueno, este tiempo de transformación nos va a llevar a entender la unidad. Finalmente nos vamos a unir y nos vamos a comprender entre todos. Finalmente está escrito que va a ser así. Pero antes, bueno, todo esto que nos está pasando, que no sabemos dónde estamos, no sabemos en qué creer, pero la creencia tiene que ser en eso que nosotros encontramos en uno mismo, en lo que sentimos de verdad. Por eso se le hace tanto hincapié a la coherencia, al encontrar un sentido de vida y a tener la fe de que si no lo vemos, ese sentido existe y existe desde que existe la creación. Eso nunca ha cambiado. Ay Dios, Mariel, estamos viviendo los tiempos difíciles de difíciles, porque hemos venido de tiempos difíciles, qué sé yo, 2019, 2020, etcétera, etcétera. Ahora en este momento, con toda esta amenaza de guerras, cuando conversas, hablas y tienes esta comunicación con seres o más avanzados que nosotros, estando nosotros en esta forma física, y la comunicación con los ángeles, ¿qué sería ese mensaje que tú le darías a la gente? Primero de fortaleza, ¿no? Y segundo de lo que tú dijiste, tener fe. Pero ¿qué dicen ellos? ¿Por qué está pasando todo esto que no se sabe si es mentira, si es verdad, cuando nos mienten? Sí, voy a tratar de ser sintética porque todo es un proceso. O sea, la misma cantidad de años que me llevó comprender si esto era verdad, o sea, la transformación que hablaban los mayas,
el apocalipsis, el tiempo de revelación, si esto era verdad y si lo íbamos a vivir. Me llevó muchos años comprenderlo y en el proceso aprendí. Y por eso, cuando yo entendí que esto era así y que el tiempo se iba a vivir, empecé a realizar 8 años de peregrinaje. Primero, esos 8 años dedicándole mi corazón y todo lo que soy a una reina que es María, que es la que guía a todos los ángeles. Ella es reina y madre de todos los ángeles. Y en nuestra visión de fe también es corredentora. Ella no está aquí por una cuestión de creencia, sino por una cuestión fundamental de la naturaleza divina del ser humano y de toda la creación. Y ella está aquí guiándonos en este tiempo. Por eso estuve en grandes centros energéticos realizando pedidos para toda la humanidad, presentándome no en mi nombre, sino en nombre de toda la humanidad, para que nos asistieran, para que nos ayudaran conscientemente a llevar adelante esta transformación. Y la última consagración la hice en Roma, en Italia, en Asís, en donde fue originario San Francisco de Asís, que mucho conocimiento metafísico es en realidad uno de los guías de esta era también, un instructor de esta nueva era. Y allí, bueno, tuve experiencias muy fuertes porque lo pude escuchar a mi ángel guardián, que generalmente él está presente, pero en momentos muy especiales puedo escuchar su voz. Y él estaba ahí conmigo, haciendo ese pedido para toda la humanidad y hablándole directamente a esa cruz de San Damián, que fue donde San Francisco de Asís también hizo su oración y inició ahí su misión en la tierra, a partir de ese momento. Entonces fue algo muy, muy fuerte, muy grande. Entonces cuando estos viajes se daban con esta convicción de que sabía lo que estaba haciendo con este pedido de asistencia, ellos empezaron a transmitirme que esta época en realidad era un tiempo precioso, donde en realidad el ser humano no sabía aprovecharlo. Porque por un lado, los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. El contacto espiritual es presente, está vigente. Y a su vez existe una guerra espiritual. Pienso que hoy no vamos a tener por ahí el espacio para hablar bien de todos estos temas, pero sí te puedo decir, Moni, que ellos son conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Y nos dicen que esta confusión en realidad es porque todo se está abriendo. Cuando la conciencia se abre, no solamente vemos lo lindo, vemos también lo que no nos gusta, lo malo, lo negativo, que tiene que salir a la luz necesariamente para ser saneado. Pero la inconsciencia del ser humano hace que no tomemos una decisión, de que obviemos este tema de la realidad espiritual de la que somos parte, porque nosotros venimos del cielo y vamos a volver ahí. No hay otro lugar donde ir que no sean los reinos celestiales, no existe otro lugar. Pero sí existen las dimensiones y las frecuencias, infinita cantidad de dimensiones. Y nos están preparando para elevarnos de acuerdo a nuestra frecuencia al lugar que nos corresponde. Entre medio está esta guerra espiritual, que es cómo se responde a una guerra espiritual, con principios espirituales. Cómo se responde a un tiempo donde sabemos que hay un balance, hay un juicio en este momento para cada nación. Estamos viviendo el tiempo del juicio de las naciones, ¿sí? Donde cada uno recibe lo que dio. ¿Cómo se responde a esa antigua ley del talión que es actual? Porque nuestro Maestro Jesús vino a perfeccionarla, pero no a erradicar esa ley, porque la ley es una ley universal. Esa ley solamente se puede equilibrar con nosotros, porque nosotros somos el equilibrio. Se puede equilibrar con conciencia. Y ese equilibrio significa orden, ordenar todo en nuestra vida, interiormente y exteriormente.
no generar extremos, ser equilibrados. Y saber que nosotros somos el equilibrio es en este momento el gran mensaje para hacer frente a esto que está sucediendo. Tienes que volver. Solamente esta es una primera parte, pero ella volverá invitada nuevamente. Has escrito 3 libros, y, y sigues ayudando a tanta gente y sigues colaborándole a aquellos que necesitan de esas palabras que tú nos has puesto con una energía bonita en nuestro espíritu, en nuestros corazones, y igualmente los ángeles, quienes sabíamos y sabemos que venimos de esa fuente, como tú dices, de ese creador inmenso, y que a veces por todo el odio y lo que sucede, nos quieren a veces apartarnos de ese camino. En este recorrido espiritual que llevas escribiendo tus libros, ¿cuál sería el mensaje que le darías a la gente? Y bueno, no solamente que lean los libros de ella porque son con un mensaje hermoso, pero ¿cuál es la parte importante que los ángeles le mandan a la gente? ¿Cuál es ese mensaje? Sí, en el mensaje, uno de los mensajes más importantes, porque yo creo que en este proceso de comprensión todo es importante, ¿no? Pero ese mensaje importante lo di en el año 2016. En ese año hubo un aviso de que ya era el momento de que los servidores de luz despertaran. Que todas las almas que habían sido preparadas interiormente tenían que saber que este mensaje se tenía que dar a conocer, y que de hecho todo lo que ellos están comunicando tiene que darse a conocer, porque en realidad es voluntad de la conciencia suprema que sea así. El ser humano tiene que saber lo que sucede, porque así podemos elegir. Y es una forma de despertar, saber qué es parte de la realidad. Y en ese mensaje se decía que todo lo que se tenía que dar espiritualmente ya se había dado, que el mensaje original estaba presente entre nosotros y que el mensaje ya se había dado, que nosotros no teníamos que esperar otro nuevo mensaje, sino que teníamos que empezar a hacer nosotros mismos el mensaje. Tremendo mensaje, tremendo mensaje. ¿Dónde es que las personas tocarán esta puerta, así sea online, así sea por el computador? ¿A dónde te consiguen, Mariel, para buscarte y pedir tu ayuda, la ayuda a los ángeles? Gracias, Moni. Pueden contactarse a través de mensaje de texto por WhatsApp, que es más 54 249 4 28 12 72. Ahí pueden enviar un mensaje de texto por si quieren más información sobre el tema o sobre las distintas actividades que estamos haciendo. Y también acercarse a nuestro canal, El Reino de Ángeles, Mariel Romero, donde no solamente compartimos información sobre los ángeles, sino sobre todo esto que hoy hablamos con vos, Monique, que es la transformación planetaria y de conciencia. E invitamos también a personas muy especiales. Así que yo te agradezco muchísimo que, esta invitación, y que me hayas dado este espacio para compartir con vos y tu gente, esto que quieren nuestros ángeles, que sepamos todos como seres humanos. Caramba, a ti, gracias. Gracias a los ángeles, gracias a Mariel Romero, porque volverá para la segunda parte. Tiene tanto para contarnos, pero yo sé que el tiempo pasa tan rápido. Querida Mariel. Gran gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme para vos y para todo tu grupo de gente.